had nothing to do with Lacey's disappearance. Lacey's still alive. She's out there and someone's holding her. And think what you want of me, but you know in your hearts you should be helping Lacey. Hola chicos, bienvenidos de regreso a mi canal. Esta es la segunda parte del caso de Scott Peterson. Si no has visto la primera parte, te recomiendo ir a verla porque ya hemos analizado evidencia y visto gran parte de esta historia que rodea la desaparición y la muerte de Lacey. Te voy a dejar el link en la descripción para que te pongas al día. No sin antes recordarte que si te gusta el video, por favor le des un like. Si este tipo de casos y si este tipo de temáticas es algo que te llama la atención, consideres suscribirte al canal. Y además de eso, sígueme en Instagram, que ahí es donde usualmente posteo últimas noticias o información nueva relacionada a casos que tal vez no llegan a un video de YouTube. Así que ahora sí continuamos la segunda parte del video. ¿Es Scott Peterson culpable o no culpable del asesinato de su esposa Lacey y de su bebé no nacido Connor Peterson? Ahora vamos a pasar al otro lado de esta moneda, Scott y Amber, porque hasta ahora todo parecía perfecto en la relación entre Scott y Lacey, pero ya vamos a darnos cuenta que eso estaba muy lejos de la perfección. ¿Cómo se conocen Scott y Amber? En una conferencia en California, Scott conoce a la mejor amiga de Amber, que se llama Sean. Scott le comenta a Sean que él está soltero y que está en busca de una mujer hermosa e inteligente con el cual tener una relación seria. Sean le comenta de su amiga Amber, le da el número de teléfono de Amber y ambos deciden conocerse por teléfono. El 20 de noviembre del 2002, Amber y Scott se conocen por primera vez. Ellos primero van a un bar, después de esto van a comer y luego se dirigen a cantar karaoke. Amber describe a Scott como un hombre muy cariñoso, muy romántico y que además de eso era muy bueno con su hija de 2 años. Durante las conversaciones que Scott tuvo con Amber, Scott le dijo que nunca había estado casado. Sin embargo, el 6 de diciembre, la mejor amiga de Amber, Sean, descubre que Scott tiene una esposa en Modesto y amenaza a Scott que si él no le dice a Amber, entonces ella le va a decir que él tiene una esposa. Scott le dice a Sean que él perdió a su esposa y que le resulta muy difícil hablar del tema, pero que sin embargo se lo va a comentar a Amber. El 9 de diciembre, Scott le confiesa a Amber que estuvo casado, pero que había perdido a su esposa. Se pone muy sentimental, llora muchísimo. Amber no indaga más en el tema y dice que no lo hizo porque Scott estaba realmente emocional en ese momento y que no quería abrumarlo más con la noticia. Lo que sí hace Amber es preguntarle si él ya estaba listo para una relación y ella dice que él muy entusiasmado le dice que sí. Así que a partir de ese momento la relación se pone aún más seria. Este mismo día, el 9 de diciembre, es el día que Scott compra el bote secreto, el bote del que nadie tenía idea. El 14 de diciembre, Amber y Scott asisten a una fiesta de Navidad del trabajo de Amber y aquí se les ve muy cariñosos. Es evidente que son una pareja y de hecho se toman varias fotos juntos. Y en ese mismo momento, en Modesto, en otra fiesta de Navidad, estaba Lacey tomándose una foto también, pero sola, porque Scott le había dicho que estaba de viaje en unos negocios. Scott le había dicho a Amber que él iba a pasar las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo en París. Scott no llama a Amber el 25 de diciembre y no la llama tampoco el 26, por lo que Amber decide llamarlo y dejarle un mensaje de voz, ya que se suponía que el 26 era el día en el que Scott estaría tomando su vuelo a París. Cuando Amber lo llama, sorprendentemente Scott contesta y esto le parece muy extraño a Amber, quien le pregunta que a dónde está, que si no era que estaba en el vuelo hacia París. Y Scott le dice que no, que está en Nueva York. Esto hace que Amber empiece a sospechar y decide pedirle a un amigo detective que investigue a Scott. El 29 de diciembre, este amigo detective de Amber le informa
que Scott está casado y que su esposa está desaparecida. El 30 de diciembre, Amber decide llamar a la policía de Modesto para verificar si todo esto que estaban diciendo de Scott era cierto. Por supuesto, Amber estaba sumamente dolida y no solamente se acaba de dar cuenta que el hombre con el que estaba teniendo una relación estaba casado, sino que además de eso, la esposa estaba embarazada de 8 meses y encima de eso estaba desaparecida. Los detectives de Modesto deciden viajar a Fresno para entrevistar a Amber. Y aquí Amber les informa que efectivamente estaba teniendo una relación con Scott, que en un inicio Scott le había dicho que no estaba casado, pero que sin embargo el 9 de diciembre él le confesó que estuvo casado pero que había perdido a su esposa. Y esto hizo que los detectives estuvieran más seguros que Scott estaba involucrado en la desaparición de Lacey. ¿Por qué iba a decir que había perdido a su esposa el 9 de diciembre cuando Lacey no desapareció sino hasta el 24 de diciembre? Por supuesto vamos a colocar esto dentro de nuestras evidencias de culpabilidad. Perdió a su esposa el 9 de diciembre, dado que efectivamente Lacey no desapareció sino hasta el 24 de diciembre. Los detectives entonces le preguntan a Amber que si pueden empezar a grabar sus conversaciones telefónicas con Scott y ella acepta. Y una de las llamadas más importantes ocurre el 31 de diciembre. Este día la familia de Lacey y la familia de Scott organizaron una vigilia para pedir por el salvo regreso de Lacey y de Connor. Y durante esta vigilia, Scott llama a Amber y sucede esta llamada. Hello? Baby? Yes. Amber? Can you hear me? Yeah. You can? Yeah, hey. Oh my goodness. I found a quiet place. How was your New Year? That's good. I'm just, everyone's in the bar now, so I came out of the alley. Quiet alley. Is that nice? Yeah, it is. I can hear you. Very good. It's pretty awesome. Fireworks and everything. The Eiffel Tower. The people all playing rock songs. Uh-huh. It's pretty funny. Well, that's good. I'm glad you guys decided to go out. Who? Oh, definitely. I can never remember your friend's name. I know Jeff, but you always say, from Swansea. Pasquale. And then we have Pasquale, a friend of ours, hanging up. Uh-huh. Oh, he's there too? Pasquale, yeah. Mientras Scott está en esta vigilia, una vigilia que fue organizada específicamente para pedir por el sano regreso de Lacey y de su bebé, mientras él está rodeado de los familiares de Lacey que están completamente devastados, Scott llama a Amber y le dice que está en París y que los fuegos artificiales son impresionantes. Por supuesto vamos a poner esto como parte de las evidencias. La llamada de Scott que está en París es casi que inhumano pensar que una persona que acaba de perder a su esposa llamaría a su amante mientras está en la vigilia de su esposa para decirle que está en París. No. A partir de ese momento la policía empieza a seguir a Scott. El 5 de enero del 2003, Scott viaja 80 millas hasta Albuquerque Marina, que fue el lugar que visitó el 24 de diciembre. Él se baja de su carro, contempla la costa durante unos 5 minutos, se regresa a su carro y se va. Vuelve a hacer lo mismo el 6 de enero. Scott viaja hasta Albuquerque Marina, 80 millas, se baja de su carro, contempla la costa durante unos 5 minutos, regresa a su carro, parquea en otra locación de la costa, se baja para contemplarla otros 5 minutos y se regresa a su carro. Después de esto se va y alquila la habitación de un hotel. Cuando llega a la habitación del hotel, Scott llama a Amber y le confiesa todo lo relacionado a la desaparición de Lacey. Escuchemos la llamada. I'm so sorry that this has happened, and I'm so sorry I'm going to hurt you in this way. I'll just tell you. Okay. You haven't been watching the news, obviously. No. I've lied to you that I've been traveling.
The girl I got married to, her name is Lacey. She disappeared just before Christmas. For the past 2 weeks, I've been in Modesto with her family and mine, searching for her. You came to me earlier in December and told me that you had lost your wife. What was that about? She's alive Where? She's alive? Where? in Modesto. Now, I think I deserve. she deserves so much better. Yeah, and I deserve to understand an explanation of why you told me you'd lost your wife and this was the first holidays you'd spend without her. That was December 9th. You told me this, and now all of a sudden your wife's missing? Are you Yeah, kidding me? Is this not what you said? It is. And how do It you is. explain all of a sudden you tell me it's a national It search? is. Yes. How is that just not such a coincidence? That makes a lot more sense to me now, Scott. What's Of that? course you couldn't tell me the story about your wife because it hadn't happened yet. And you were hoping to resolve in January that it'd be resolved and you'd have a story to tell me. God, I don't want to fight with you. I never said tragedy or missing. Oh, yes, you said you've lost your wife. No. You said Yes. obviously without me saying much. But we will I talk. said that I lost my wife. Yes, you did. I did. How did you lose her then, before she was lost? Explain that. There are different kinds of loss, Amber. Then explain your loss. I can't to you now. Cuando Amber le pregunta, el 9 de diciembre me dijiste específicamente que habías perdido a tu esposa, Scott responde, hay diferentes tipos de pérdida, Amber. ¿A qué se refería? Si se iba, o sea, cuando él dice perdí a mi esposa, por supuesto que eso intuye que está muerta. Si se hubiera separado, hubiera dicho me separé de mi esposa, o si se hubieran alejado, hubiera dicho me alejé de mi esposa, no perdí a mi esposa. Él es sumamente manipulador, sumamente manipulador. El 24 de enero la policía lanza una rueda de prensa para informar sobre Amber y además de esto dejar claro que ella no tuvo nada que ver en la desaparición de Lacey y que por el contrario, desde un inicio estuvo ayudando con la investigación. Después de esto, Amber decide dar una declaración. Okay, first of all, I met Scott Peterson November 20th, 2002. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. When I discovered he was involved in the Lacey Peterson disappearance case, I immediately contacted the Modesto Police Department. I am very sorry for Lacey's family and the pain that this has caused them. And I pray for her safe return as well. Por supuesto que después de esto, la familia de Lacey deja de apoyarlo y deja de estar de su lado. Y no solo ellos, sino que el público también. Después de esta conferencia, Scott llama a Amber y le dice que está muy orgulloso de ella y que es muy valiente por haber hecho lo que hizo. Scott sigue llamando a Amber hasta el 19 de febrero, incluido el 10 de febrero. El 10 de febrero era la fecha del parto de Lacey, el día en que supuestamente nacería su hijo. Y uno esperaría que en ese momento Scott estuviera angustiado de no saber si nació o no nació Connor, si Lacey había dado a luz tal vez en cautiverio. Y sin embargo, Scott no estuvo triste para nada y todo lo contrario, lo único que le preocupaba en ese momento era desearle un feliz cumpleaños a Amber. El 19 de febrero es la última llamada entre Scott y Amber. En esta llamada, Amber le dice a Scott que decide terminar la relación. Después de esto, el 6 de marzo del 2003, la policía en una rueda de prensa informa que la desaparición de Lacey ahora pasa a ser un caso de homicidio, a pesar de que no tienen aún ningún cuerpo, y que además su único sospechoso hasta la fecha es Scott. Desafortunadamente, el 13 de abril del 2003, la peor pesadilla y el peor miedo de todos se confirman. Una pareja que estaba paseando a su perro logra observar el cuerpo de un feto de término completo en el Point Isabel Regional Shoreline. A la mañana siguiente, logran localizar el cuerpo de una mujer a 1 milla de distancia del cuerpo del bebé.
Después de las autopsias se confirma que los cuerpos son el de Laci y el de Conor Peterson. El cuerpo de Laci, las condiciones en las que lo encontraron eran espantosas. Laci no tenía brazos, no tenía cabeza y le faltaba una pierna. Era básicamente un tronco. El cuerpo de Conor estaba en mejores condiciones, no tenía casi descomposición, considerando el tiempo que la policía supuso que habían estado en el agua. Su piel estaba casi intacta y el forense dijo que es muy probable que Conor estuvo dentro del útero de su madre hasta poco antes de ser descubierto en la bahía. El forense indica que muy probablemente Conor estuvo dentro del vientre de su madre durante meses y que después de un tiempo, producto de la descomposición y producto de los gases que genera la descomposición, Laci tuvo lo que se conoce como un parto de ataúd. Y hablamos de un parto de ataúd durante el caso de Christopher Watts y de Shannon Watts, pero básicamente es que los gases acumulados dentro del estómago de una persona, de una mujer en descomposición, expulsan al feto del vientre de su madre, simulando un parto después de la muerte. Y esto fue lo que los forenses supusieron, dado las buenas condiciones en que se encontraba el cuerpo de Conor, a diferencia del cuerpo de su madre, lo que les indica que Laci, a pesar de su muerte, seguía protegiendo de alguna u otra forma a su bebé de los elementos. No se sabe si Conor estaba vivo o no al momento que fue expulsado del cuerpo de su madre. Sin embargo, cuando una mujer muere, ya no puede llevar oxígeno al bebé que está dentro de su vientre, por lo que los forenses suponen que Conor murió dentro del vientre de su madre y que permaneció ahí durante meses hasta que Laci o el cuerpo de Laci expulsó a Conor poco antes de que fueran encontrados en la bahía. El cuerpo de Laci estaba en un gran grado de descomposición, le faltaban todos sus órganos y lo único que le quedaba era el útero. Y estaba en tal grado de descomposición que tenía dentro de su cuerpo organismos marinos viviendo. Esto sobrepasa una coincidencia, que Laci y Conor aparecieran tan lejos de casa, tan lejos de Modesto, a 80 millas de distancia, y que aparecieran tan cerca del lugar donde Scott estuvo pescando el 24 de diciembre. Sin duda alguna, esto es la evidencia más grande que tiene la policía. Es algo que ubica a Scott en el lugar casi exacto de donde fueron encontrados Laci y Conor. Sin duda alguna, evidencia de culpable, la localización de los cuerpos. Después de las autopsias de los cuerpos, el 18 de abril del 2003, se emite la orden de arresto de Scott Peterson. La policía sabía que tenía que arrestarlo. Scott en ese momento estaba en San Diego. La policía sabía que estaba ahí porque le habían puesto un tracker a su carro. Y San Diego estaba muy cerca de la frontera de México, así que la policía tenía mucho miedo de que Scott se fugara. Empiezan a perseguirlo y Scott maneja erráticamente, va a 80 millas por hora y luego se pega de los frenos y luego vuelve a arrancar y llega a altas velocidades. Así que estaba poniendo en riesgo su vida y en riesgo la vida de cualquier persona que estuviera en la vía pública. Tenían hasta un helicóptero siguiendo para que no se les desapareciera. Finalmente pudieron arrestarlo cuando baja la velocidad para ingresar a una rampa del campo de golf en La Joya, California. Cuando Scott fue arrestado, él afirmó a la policía que él se dirigía desde un inicio a este campo de golf
para encontrarse con su padre y con su hermano. Scott, que siempre había tenido su cabello oscuro, de repente era totalmente rubio, hasta su barba era rubia, y los policías encontraron varios objetos sospechosos en su Mercedes. Los objetos que encontraron fueron casi $15,000 en efectivo, 12 tabletas de Viagra, equipos de supervivencia, equipo de campamento, varios cambios de ropa, 4 teléfonos celulares, 2 licencias de conducir, la de él y la de su hermano. Primero que todo, Scott dijo que el cambio en su cabello y en su barba era producto de que él había estado nadando mucho en la piscina y entonces el agua con cloro se lo había decolorado, lo cual por supuesto no pasa. Además de esto, el padre le dijo a la policía que Scott tenía la identificación de su hermano porque el día anterior él había ido a negociar con la identificación de su hermano un descuento en este campo de golf porque les daban descuentos a personas residentes de San Diego y el hermano de Scott Peterson era residente de San Diego. Y además de esto, el padre de Scott le dijo a la policía que Scott tenía varios cambios de ropa porque él había estado viviendo en su auto y que ahí era donde conservaba todos sus objetos personales. Sin embargo, la policía no creyó nada de esto y lo que les pareció fue que todos esos items eran objetos que indicaban que Scott estaba planeando fugarse a México. Así que vamos a agregar toda esta evidencia del carro de Scott a la parte de culpable porque sí, es bastante sospechoso y el motivo principal es su cambio de look. Evidentemente estaba tratando de pasar desapercibido o de cambiar su apariencia para pasar desapercibido ante la policía. Así que definitivamente esto es evidencia de culpabilidad. El 23 de abril del 2003, Scott Peterson es acusado de 2 cargos de homicidio premeditado con circunstancias especiales, lo que le permite al Estado buscar la pena de muerte. El juicio de Scott Peterson comienza en junio del 2004 y por supuesto Scott Peterson se declara inocente. Y la teoría de la fiscalía es que Scott asesinó a Laci la noche del 23 de diciembre. Los argumentos que presentan en relación a esto son los siguientes. El primer argumento es que cuando en un inicio entrevistaron a Scott, él había dicho que Laci estuvo viendo en la mañana del 24 su programa favorito, que era Martha Stewart, y que durante este programa habían estado hablando de cómo hacer galletas de merengue de limón o algo por el estilo. La fiscalía dice que esto no era cierto y que ese programa de las galletas de merengue de limón no fue transmitido el 24 de diciembre, sino el 23 de diciembre, por lo que Scott había estado mintiendo. El segundo argumento es que el día que el cuerpo de Laci fue encontrado, tenía puestos los mismos pantalones con los que había asistido con Scott al salón de su hermana Amy, a que Scott se cortara el pelo. Amy había descrito los pantalones que Laci había estado usando esa noche y fueron los mismos pantalones con los que apareció su cuerpo el día que lo encontraron. El tercer argumento es que las joyas que Laci usaba siempre, nunca salía de su casa sin ellas, nunca se las quitaba, que eran, si no me equivoco, un anillo y una cadena. Esas joyas estaban sobre su mesa de noche. La policía argumentó que si Laci hubiera sacado a caminar a su perro al día siguiente, en la mañana del 24 de diciembre, ella sin lugar a dudas hubiera utilizado esas joyas. Sin embargo, esas joyas estaban ahí, por lo que indicaba que Laci se las tuvo que haber quitado la noche del 23 antes de ser asesinada por Scott. Un tercer argumento fueron las cosas que encontraron en el bote de Scott. Lo primero es que encontraron un cabello largo, negro, el cual fue comparado y era consistente con el cabello de Laci. Ahora, no se le pudo practicar una prueba de ADN porque
Eso se practica con la raíz del cabello y este cabello no tenía raíz, por lo que simplemente lo que se hizo fue una comparación visual entre un cabello que encontraron en un cepillo de Lacey versus este cabello que suponían que era de Lacey, y visualmente tenían muchas consistencias. No se puede asegurar un 100% que era el cabello de Lacey, sin embargo no podía ser de Scott porque Scott tenía el cabello largo, Scott tenía el cabello corto y Lacey tenía el cabello largo, del mismo largo de este cabello que fue encontrado. Lo segundo que la fiscalía presentó en relación al bote de Scott es que el 27 de diciembre, el día que fue registrado este bote, 3 días después de la desaparición de Lacey, los detectives lograron encontrar que sobre el remolque de madera del bote había una sustancia muy similar al cemento. Además de esto, habían 5, o se podían identificar 5 áreas circulares de cemento, y había también un mazo lleno de este polvo. Lo que el Estado sugiere es que estas 5 áreas representan los 5 lugares donde Scott colocó 5 anclas manuales que él hizo. Scott unos días antes había comprado un saco de cemento, un saco de concreto de 90 libras en Home Depot, y no era inusual para las personas hacer anclas manuales, ya que eran muy costosas. Scott, de hecho, le dijo a la fiscalía que había utilizado ese cemento para hacer un ancla manual. Sin embargo, los policías no lograron encontrar las otras 5 anclas que supusieron que Scott había hecho, y la única ancla que quedaba no pesaba 90 libras, por lo que le preguntaron a Scott que dónde estaban el resto del cemento proveniente de la bolsa de 90 libras que le había comprado. Scott no supo dar una explicación para esto, lo que de nuevo indica a los investigadores que muy probablemente Scott utilizó el resto de esa bolsa de cemento para realizar las otras 5 anclas, y que estas anclas fueron las que utilizó para amarrar a Lacey y poderla sumergir dentro del agua, y que eventualmente, producto de la descomposición de su cuerpo, sus partes que estaban amarradas a estas anclas se desprendieron, quedando únicamente el torso. Vamos a utilizar esto como una de las evidencias que vamos a analizar al final. Es muy importante. No se sabe dónde está, no supieron identificar dónde está el resto del cemento. Hay evidencia visual de que ese cemento estuvo en el bote de Scott. Scott confirma que él hizo un ancla con ese cemento, y sin embargo no sabe decir dónde está el resto de la bolsa de cemento, porque su ancla no pesa 90 libras y la bolsa que él compró de cemento pesa 90 libras. Así que vamos a colocar acá en evidencia de culpable la bolsa de cemento. El siguiente argumento que la fiscalía presentó en el juicio es que Scott quiso vender la casa en la que vivía con Lacey a tan solo un mes después de su desaparición. El cuarto argumento es, por supuesto, las mentiras en relación a Amber, toda la relación que estuvo con Amber, el hecho de tener un amante. Lo que la fiscalía indica es que, al igual que lo vimos con Christopher Watts, él ya no quería estar casado y mucho menos quería tener un hijo. Él quería estar con Amber, así que mató a Lacey para poder estar con ella. El quinto argumento que la fiscalía presentó fue una foto, la foto en la que Scott y Amber están abrazados muy felices en la fiesta de Navidad del trabajo de Amber, y al mismo tiempo presentaron la foto de Lacey sonriente en otra fiesta de Navidad, agarrándose su pancita, indicación de que ella no tenía idea alguna de que su esposo en ese momento estaba con otra mujer. Y el último argumento que la fiscalía presentó es la falta de emociones y el desinterés de Scott. Scott nunca lloró por Lacey o por su hijo. Scott nunca estuvo realmente interesado en saber qué había pasado con Lacey y con su hijo, y más bien estaba interesado en ver cómo seguir
su relación con Amber. Tenemos a esto todo el tema de las mentiras, todo el tema de París, todo esto le podemos sumar todo lo que ya escuchamos en las llamadas. Así que vamos a colocar esto como una evidencia muy importante, porque el hecho de que Scott no tuviera ningún tipo de sentimiento hacia la desaparición de Lacey y de su hijo puede ser un símbolo o un indicativo de culpabilidad. Lo vamos a colocar acá, la falta de emociones de Scott. Ahora llega el turno de la defensa de presentar sus argumentos. El primer argumento que presenta su abogado es que hubieron múltiples avistamientos de Lacey la mañana del 24 de diciembre. Múltiples personas que dijeron que Lacey había estado paseando a su perro entre 10 y 10:30 de la mañana, y el abogado dijo que iba a traer a estos testigos para que testificaran que habían visto a Lacey. Sin embargo, pasó el juicio, terminó el juicio y el abogado nunca presentó a estos testigos. En relación a la infidelidad de Scott, la defensa dijo que sí, que Scott había mentido, que Scott había sido infiel y que tenía una relación extramatrimonial, pero que eso no lo hacía un asesino, y que cientos de hombres alrededor del mundo son infieles a sus esposas y que eso no los hace un asesino. Lo que sí presentó la defensa fue un testigo que dijo haber visto a Lacey en la bodega de Scott el 22 o el 23 de diciembre y que ella estaba muy embarazada y que había debido usar el baño. No sé realmente por qué presentaron ese testigo. Lo único que indica es que Lacey posiblemente sabía acerca del bote, que Scott dijo que Lacey sabía del bote. Sin embargo, esto no cambia nada. Lo único que cambia es que Lacey sabía del bote, pero no cambia nada más. Además de esto, algo que sí probaba que Lacey no murió el 23 de diciembre es que la defensa logró probar, y de hecho transmitió en ese momento el episodio de Martha Stewart, y efectivamente Martha Stewart estuvo hablando de galletas de merengue de limón la mañana del 24 de diciembre. No había ninguna otra razón por la que Scott estuviera viendo una receta de galletas de merengue de limón el 24 de diciembre cuando se supone ese día ya había matado a Lacey. La única razón por la que él podría haber estado en ese programa es porque Lacey lo estaba viendo. Así que esto efectivamente fue un golpe para la fiscalía, porque uno de sus argumentos fue que ese programa fue transmitido el 23 y no, ese programa fue transmitido el 24 de diciembre. Además de esto, la defensa presentó un reporte de la computadora de los Petersons en el que se mostraba que alguien estuvo buscando una bufanda roja y una sombrilla de flores y comprando una bufanda roja y una sombrilla de flores la mañana del 24, y que nuevamente Scott no iba a estar buscando y comprando esos ítems de mujer, por lo que esto verificaba que Lacey no había muerto la noche del 23 de diciembre. Luego de esto llegó el momento en el juicio en el que presentarían las autopsias y las fotos del cuerpo de Lacey y de Connor. Los padres de Lacey salieron en ese momento de la sala, no querían presenciar esos espantosos detalles. Los padres de Scott sí se quedaron, y por supuesto este momento causó muchísimo impacto en el jurado. Ver a Lacey, que era una hermosa mujer sonriente y llena de vida, y luego ver cómo simplemente era un trozo flotando a la orilla del mar. Como ya se mencionó antes, por el estado de descomposición del cuerpo de Lacey, no se pudo dictaminar cuál fue la causa de muerte. Sin embargo, el Estado presentó una teoría. El día de la desaparición de Lacey, se habían perdido 2 aretes pertenecientes a Lacey. Cuando se interrogó a Scott en la comisaría, Scott tenía 2 pequeñas cortadas en sus dedos pulgares, y además de esto, en la habitación de Scott y de Lacey habían 2 pequeñas gotitas de sangre, las cuales fueron confirmadas pertenecían a Scott. La teoría de la fiscalía es que Scott
estranguló a Lacey y cuando puso sus manos en su cuello para ejercer presión, se cortó sus dedos con estos aretes. La defensa presentó su teoría de qué era lo que había pasado con Lacey y lo que dijeron fue que un grupo satánico la había secuestrado y la había matado. Una mujer de nombre Evelyn Hernández, de 8 meses de embarazo, había desaparecido 6 meses antes de la desaparición de Lacey y su cuerpo fue encontrado en la costa, sin cabeza, sin pies y sin brazos, al igual que Lacey, y su bebé nunca fue encontrado. Investigadores hablaron con conocidos satánicos de la región y ellos confirmaron que sacrificar un bebé a Satanás eran de las cosas más elevadas que se podían hacer. Se encontró igualmente dibujos de graffiti cerca de la región donde fueron encontrados los cuerpos de Connor y de Lacey, y estos grafitis presentaban el cuerpo de una mujer sin cabeza y sin manos y un bebé con un cordón amarrado en el cuello. Sin embargo, estos dos casos, la desaparición de Evelyn Hernández y la desaparición de Lacey Peterson, nunca pudieron ser vinculados. La defensa presentó igualmente un especialista que dijo que el especialista que había presentado la fiscalía para indicar la edad de Connor estaba incorrecto, que él había utilizado una fórmula incorrecta y el hueso incorrecto para medir o para calcular la edad de gestación de Connor. Y este especialista dijo que en realidad lo que él calculaba basado en esta fórmula es que Connor había fallecido entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, días después de la desaparición de Lacey. Vamos a colocar esto como parte de nuestras evidencias de no culpable acá, la muerte de Connor el 3 de enero, porque si Connor murió entre el 29 y el 3 de enero, Scott no pudo haberla matado porque a partir del 24 de diciembre Scott estaba completamente rodeado de medios de comunicación y de la policía. Por lo tanto, si Connor falleció el 3 de enero, Scott no tendría cómo haberla asesinado. Aparte de esto, el cuerpo de Connor, cuando fue encontrado, tenía amarrado un cordón alrededor de su cuello, y la defensa propuso que los satánicos habían sacado a Connor del cuerpo de su madre, del cuerpo de Lacey, y que ellos eran los que habían colocado este cordón en el cuello de Connor. Sin embargo, la fiscalía argumentó que este cordón era parte de los residuos del mar en el que fue encontrado Connor y que lamentablemente se había adherido a su cuello cuando fue arrastrado a la costa. Finalmente, la defensa indica que no hay evidencia directa que indique que Scott asesinó a Lacey o a su hijo. Toda la evidencia que ha presentado la fiscalía ha sido evidencia circunstancial y no hay evidencia que pueda ser confirmada que indique que Scott, de hecho, asesinó a Lacey y a su hijo Connor. Ahora vamos a analizar las evidencias que tenemos de culpable y no culpable. La primera evidencia que tenemos es el bote secreto que tenía Scott y la locación en la que estuvo el 24 de diciembre, que era Brook Island. Primero que todo, Scott mintió dónde era que iba a estar. Le dijo a las personas que había estado practicando golf, cuando en realidad había estado pescando. Después dijo que había estado pescando, pero al principio mintió al respecto. Pero además de esto, tenía un bote secreto que compró el mismo día que le confesó a Amber que había perdido a su esposa, y se fue a pescar a Brook Island, el lugar que queda a 3 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de el cuerpo de Lacey y el cuerpo de Connor. De nuevo, creo que para mí esta es la evidencia más grande que puede presentar el Estado, la locación, el hecho de que Lacey apareció a 80 millas de distancia de su casa, pero solo a 3 kilómetros de donde Scott estuvo el 24 de diciembre. Además de eso, tenemos los paraguas. Los vecinos vieron a Scott subiendo los paraguas, y sin embargo Scott no se deshizo de estos paraguas, que eran el propósito de su viaje a la bodega. Así que
es muy probable que Scott hubiera utilizado estos paraguas para cubrir el cuerpo de Lacey, quien lo tenía en su camioneta. No hay forma de saberlo, pero el hecho de que él no tuviera una explicación de por qué se fue a dejar los paraguas a la bodega, al final los paraguas estaban en su camioneta, considero que hace que esta evidencia sea también muy fuerte. Por supuesto, el hecho, como ya lo dijimos, que le haya dicho a Amber que había perdido a su esposa el 9 de diciembre, semanas antes de que Lacey estuviera perdida, creo yo que indica un poco de premeditación. Ese día algo cambió en Scott porque ahora ya le había dicho a Amber que Lacey, o que había perdido a Lacey, y tenía que hacer que Lacey efectivamente estuviera perdida para poder hacer que esta historia que le había contado Amber se ajuste a la realidad de que había perdido a su esposa. Todas las llamadas, incluyendo la mentira a París, pero en conjunto todas las llamadas que Scott hizo después de la desaparición de Lacey, que va también de la mano con el hecho de su falta de emoción y su falta de interés por Lacey, por Connor, el hecho de que él siguiera mintiendo y siguiera engañando a Amber y siguiera mostrándose feliz y planeando un futuro con Amber cuando su esposa está desaparecida y su hijo estaba desaparecido, y no saber si Connor iba a nacer o no iba a nacer, eso debería derrumbar a alguien. Sin embargo, para Scott significó nada. Es, por supuesto, un signo de culpabilidad. Finalmente, el concreto desaparecido. El hecho de que Scott haya comprado 90 libras de concreto unos días antes de la desaparición de Lacey, que haya hecho un ancla manual por confirmación de él mismo, él hizo un ancla manual, y que el resto del cemento o del concreto simplemente desapareció, no se sabe dónde está, y que en el barco, en el remolque de madera, logran visualizar 5 áreas congruentes con anclas manuales, y que el cuerpo de Lacey haya aparecido sin cabeza, sin brazos, sin una pierna. Todo indica, o todo parece indicar, que este cemento fue utilizado para ayudar a hundir el cuerpo de Lacey. Ahora, en relación a las evidencias de no culpabilidad, los avistamientos de Lacey el 24 de diciembre definitivamente son las evidencias más importantes que puede presentar la defensa, y sin embargo nunca trajo ningún testigo a que testificara en el juicio. Si bien la policía no hizo un buen trabajo al estudiar estas pistas y al investigar realmente a fondo si estos avistamientos eran reales o no eran reales, también era el deber de la defensa, ya que en el inicio del juicio ellos dijeron que iban a traer a testigos para que testificaran que habían visto a Lacey, y al final nunca presentaron a nada, por lo que estos avistamientos simplemente se ponen en duda. ¿Sucedieron o no sucedieron? No presentaron testigos, por lo que hace que esta evidencia sea poco confiable. Tenemos el robo el 24 de diciembre, o lo que suponen que sucedió el 24 de diciembre. Diane, la testigo, la vecina, continúa hasta el día de hoy 100% convencida de que ella vio a estas personas o a estos ladrones el 24 de diciembre. Sin embargo, la fiscalía declaró que lograron confirmar los paraderos de los ladrones el 24 de diciembre, que ambos tienen coartadas que son completamente verificables, por lo que si esto es, no se dieron más detalles, pero si esto es así, por supuesto que entonces esta evidencia se nos cae, porque no hay la teoría de que tal vez los ladrones tenían algo que ver con la desaparición de Lacey. Se cae completamente si los ladrones tienen coartadas que confirmen que no estaban el 24 de diciembre frente a la casa de Lacey. Después, lo otro que tenemos es la muerte de Connor, que fue calculada entre el 29 y el 3 de enero por este segundo especialista. Lo que yo me pregunto, y por supuesto no soy experta en el tema, pero ¿qué tanto puede crecer un feto en 5 días? ¿Cómo es que alguien dice sí murió el 24 y cómo es que alguien dice murió el 29?
Creo que eso es un tema muy ambiguo. Así que no hay nada que indique que él murió después y que Lacey lo parió y que los satánicos le amarraron un cordón en el cuello. Además de esto, el cuerpo de Connor estaba completamente, casi que intacto, producto de que estuvo dentro del vientre de su madre, por lo que efectivamente Connor murió dentro del cuerpo de su madre. Él, si hubiera estado expuesto a el mismo tiempo que Lacey estuvo en el mar, hubiera tenido el mismo nivel de descomposición de ella y él no lo tenía. Y finalmente Martha Stewart. Esto fue, creo que, este debate entre si fue el programa el 23 o el programa el 24 realmente no tiene ningún sentido, porque haya ocurrido el 23 o haya ocurrido el 24 no cambia nada en el hecho de que Lacey esté muerta. No cambia nada, cambia tal vez el hecho de cuándo Scott la pudo haber matado, pero realmente no es un indicativo de que Scott no la mató. No es evidencia de que Scott no tuvo nada que ver, simplemente indica de que muy probablemente ella estaba viva en la mañana del 24. Así que también la descartamos totalmente. Tenemos todos estos argumentos o evidencias de culpabilidad y acabamos de votar todas las evidencias de no culpabilidad. Cada una de estas evidencias de culpabilidad que tenemos aquí, de alguna u otra forma, Scott las ha refutado, o la defensa de Scott las ha refutado a través de coincidencias. Es que es una coincidencia que el cuerpo de Lacey apareciera cerca de donde Scott estuvo el 24 de diciembre. Es una coincidencia que Scott tuviera unas marcas en sus dedos cuando los aretes de Lacey estaban desaparecidos. Y la verdad es que si todas estas son coincidencias y si todas estas es un conjunto seguido de coincidencias, Scott tiene que ser el hombre con la peor suerte del mundo para que todas estas coincidencias se le sumen y provoquen que parezca que él mató a Lacey. La verdad es que una coincidencia, dos coincidencias, todas estas coincidencias, no, eso no. El jurado procede a deliberar y después de tan solo 30 horas llega a un veredicto. El 12 de noviembre del 2006, Scott Peterson es encontrado culpable de asesinato en primer grado de su esposa Lacey y de asesinato en segundo grado de su hijo Connor, y es sentenciado a muerte por inyección letal. Fuera de la corte, las personas celebraban y gritaban de alegría con este veredicto. La madre de Lacey sube al estrado y da unas emotivas palabras. Dice que extraña mucho a Lacey, que le gustaría poder abrazarla de nuevo, que le gustaría haber conocido a su nieto, y que aunque sabe que Lacey y Connor están juntos en el ataúd, que ella sabe que a Lacey le gustaría poder abrazar a su hijo, que debería poder abrazar a su hijo, y sin embargo no puede hacerlo porque Lacey no tiene brazos. Y mientras Sharon daba estas emotivas palabras en relación a Lacey, mientras decía lo que la extrañaba y que nunca más la volvería a ver, nunca pudo conocer a su nieto, mientras estaba dando todo este discurso, Scott Peterson estaba con sus abogados sonriendo y riendo, no poniendo atención y respetando totalmente, respetando aún más a esta familia que tanto había herido. Scott sigue en el corredor de la muerte, sigue aclamando su inocencia, ha apelado su sentencia 6 veces, la última de ellas en el 2018, la cual sigue vigente. Sin embargo, esta es la última vez que Scott va a poder apelar. Si esta apelación actual es denegada, ya no va a poder apelar nunca más. Pero aparte de eso, hay una moratoria a la pena de muerte en el estado de California que va a continuar mientras el gobernador actual mantenga su cargo. Esto es que durante el periodo de gobierno de esta persona prohibió o paró las ejecuciones, y se renovarán nuevamente hasta que este gobernador deje su cargo,
por lo que probablemente no es posible que veamos a Scott Peterson morir en los próximos años. Vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Es un montón de información, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si este es un video que les gustó, por favor denle un like. Si estos son casos o temas que les interesen, por favor consideren suscribirse a mi canal y recuerden seguirme en Instagram, donde constantemente les paso dando información de nuevos casos que usualmente no llegan a un video de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Qué puedes decir?